Los siguientes reportes fueron obtenidos en la época de la Gran Tartaria por los gigantes humanos, durante la Gran Guerra contra los Custodios. Los mismos se recolectaron de diferentes sitios y fuentes, especialmente durante el temporal mandato de los Grises en estas tierras conocidas. Antes de iniciados los ataques custodiales en los núcleos y centrales de los humanos ancestrales. Desde allí nace una confrontación entre Grises y Custodios por lo sucedido en la revolución de su granja o colonia más preciada, como así también la información perdida que luego se utilizaría como contraataque, ingeniería inversa y conocimiento en mayor detalle de los mundos o círculo entornos que existen dentro del Gran Domo. Empezamos con el siguiente reporte que también aparece en el libro Tierras de Marte. Reporte número 1088-2. En el año de la reorganización de algunas colonias del séptimo período de la primera Tierra Membrana, ARB-204, Tierras de Marte, los nativos de la colonia Segunda Membrana, ARB-201, Tierras conocidas del sexto período, y otros de las propias tierras penetraron en los bosques prohibidos en las costas de Cimmeria, rompiendo el primer tratado realizado por los líderes en su conjunto. Mientras que el P-88, portal, puerta, había sido descontinuado por las razones explicadas anteriormente, refiriéndose a la desaparición del personal entre la transferencia de materia, no encontrando ningún punto de referencia, perdiendo toda comunicación con paradero desconocido hasta la fecha. Encontraron seres humanos B-Stem Cells en ciudades de ARB-013, Tierras Anunnaki, deambulando en forma neutralizada, robótica, sin rumbo, mecanizada. Los mismos fueron detenidos fuera del templo en Ubay y su posterior traslado para investigación. Se observó alto estrés oxidativo que derivó a otros procesos degenerativos en órganos vitales. Su material fue guardado para el proceso de estudios exhaustivos, ya que esto podría de alguna manera darnos una respuesta sobre el personal faltante en procesos de traslados anteriores. También dejamos constancia del aporte solicitado a la raza H1 Orión, Grises de Orión, que contaban con el importante material genético de los humanos de la quinta y sexta generación de las mismas épocas para poder establecer parámetros fundamentales en su estudio. El resultado del paradero de nuestro personal en conjunto con la ANNK, raza Anunnaki, es aún desconocido y no hemos detectado materia diferencial
dentro de la gran cúpula en ninguna celda matriz, círculo entorno, ni en las áreas circundantes de la membrana oscura, posibles tierras fuera de la gran cúpula. Seguiremos añadiendo a este reporte toda la información relevante del personal y equipos perdidos en los traslados, así como lo que ocupa la membrana oscura, que pueda aclarar y entender las comunicaciones que se han realizado en diversos procesos de investigación y exploración en las zonas circundantes. Hemos encontrado varias referencias a la membrana oscura y toda la información recopilada por los custodios de lo que se puede encontrar en un posible cruce de la gran cúpula. Iremos añadiendo información relevante al respecto en los siguientes capítulos.